La cápsula flotó, giró y acalló su propio ruido como quien guarda un secreto en el pecho. En el cristal, la curvatura de un planeta lejano hacía sombra y el reflejo del hombre que la vigilaba parecía más antiguo que él. Los contadores marcaban una fecha que nadie recordaba haber escrito. Luces frías atravesaban el metal, filtradas por nebulosas distantes que teñían todo de un azul metálico. El comandante observó los paneles, las inscripciones alienígenas comprimidas en símbolos que olían a ritual y cálculo. La palabra que emergía de los archivos cifrados era simple y terrible: meditación antes del engendro. Un zumbido quedó suspendido entre las costillas de la nave. La nave respiraba lento. El comandante tomó el aire que no llegaba. El misterio no era solo la técnica, era la intención detrás de ella. Esa técnica, aprendida, refinada y aplicada por la instructora, no era un gesto biológico sino un acto de orden social, meditación como consentimiento forzado. Silencio como campo de cultivo para una idea que debía germinar en carne humana. La humanidad conocía muchas maneras de morir, pero pocas tan íntimas. El archivo mostraba imágenes que la censura humana había protegido por años: seres humanos en trance, alineados como semillas, ojos vacíos mientras filamentos aliens tomaban su sitio dentro de la carne. El proceso prometía estabilidad, expansión. Para el imperio alienígena era antigüedad y derecho, para la humanidad, aniquilación de su memoria. El universo contuvo el aliento. De la cápsula emergió una pieza de evidencia, una placa, pequeña, con una inscripción en su superficie que olía a luto. El comandante la sostuvo con guantes agrietados, sintiendo la textura como si fuera la palma de un niño que ya no volvía. La memoria clavó una nota más profunda: el piano del módulo social de la vieja estación, una melodía rota que había sido la última señal de hogar. Un eco que volvió cada vez que cerraban los ojos los que aún recordaban. La estación silenció su música. Y el comandante recordó. No había lugar para sentimentalismos, la misión estaba naciendo de la ausencia. La humanidad había sido golpeada, dispersa, obligada a desplegar guerrillas en órbitas y lunas. El imperio alienígena había avanzado con una coraza cultural tan rígida que su idea de misericordia era la imposición de su propia forma de ser. La instructora, figura central, no era una simple científica, era la guardiana de esa doctrina: primero meditar, luego engendrar. Así convertían extensiones humanas en cuerpos que obedecían a un ecosistema alienígena. Aquello era guerra por la inocencia. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La historia de la primera alarma llegó en forma de una transmisión muerta, un registro que hablaba sin palabras del pánico, manos temblorosas, una bandera humana ardiendo bajo una lluvia de plasma. El rostro del comandante de aquella guarnición iluminado por el fuego. Aquel comandante no era el mismo, su nombre constaba en la lista que el héroe actual llevaba consigo, cosido en la tela que resguardaba su pecho. Aprendieron que el ritual empezaba por la pausa, obligaban a los humanos a aceptar un estado meditativo, luego insertaban constructos que reescribían impulsos, recuerdos, lealtades. Los humanos no rezan. Actúan. Y en esa acción se forjó el juramento del comandante: no permitir que la humanidad fuera convertida en una extensión de otro imperio. No permitir que la voz de ningún niño fuera ahogada por el ping exacto de un dispositivo alien. La nave era un ataúd de planes y un almacén de esperanza. Tenía tripulación, pero también tenía pérdida, y la pérdida actuaba como una brújula más exacta que cualquier mapa estelar. La instructora pertenecía a una casta de seres cuya estética mezclaba lo ceremonial con lo biotecnológico, largas crestas que rozaban la piedra metálica de sus templos. Filamentos lumínicos que se contraían como ritmos cardíacos ajenos, una voz que no hablaba, sino que modulaba el silencio. En las recriminaciones humanas escritas en diarios de campaña se la describía como una profesora, una madre y un juez. Sus métodos eran tan antiguos como crueles, extraía la voluntad como quien extrae agua de una roca. Para el imperio, la fusión era justificación. Para los cautivos, la fusión era muerte.
El comandante reunió a los suyos en una pequeña cámara de estrategia, con la Tierra del planeta como mapa holográfico. Hombres y mujeres, soldados curtidos en misiones de evacuación, científicos con cicatrices de pruebas y uno que otro civil que aún podía pronunciar el nombre de su pueblo. Eligió un equipo pequeño, letal por necesidad. Iban a infiltrarse en una estación de meditación y a cortar el flujo antes de que el siguiente ciclo de engendro se activara. El metal crujió a su espalda. Los planes incluyeron una maniobra de desgaste, crear ruido, atraer patrullas, separar guardias. No buscaban destruir la instructora por vanidad, buscaban desactivar la maquinaria social que permitía la imposición. Si el ritual dependía del silencio colectivo, la humanidad les devolvería el ruido. Eso sería también una afrenta, los invasores aprenderían a temer la voz humana. Era simple, pero requería un precio. Las listas de objetivos tenían nombres que olían a ceniza, hospitales ocupados, niños adoptados por el imperio, ancianos usados como antenas de memoria. El comandante cerró los ojos y vio una bandera en llamas. Su mano apretó el recuerdo. En el centro del plan estaba un corredor olvidado, una cámara de resonancia que los archivos describían como el corazón del proceso. Era bello y terrible, columnas cavadas, superficies vivas, luces que palpitaban con la cadencia de un pensamiento colectivo. La instructora no solo comandaba el proceso, lo veneraba. Para detenerla no bastaría con armas, hacía falta algo que rompiera la pertenencia que ella tejía con sus manos bioluminiscentes. Había que ofrecer otra memoria mejor. Había que recordar por qué los humanos luchaban, por la risa de un niño, por una canción de piano, por un abrazo que no podía ser reescrito. El universo contuvo el aliento. Él llevaba consigo una partitura antigua, la melodía que su hija le había tarareado una noche antes de que la guerra la arrancara de la tierra. No había promesas de regresar. Solo la partitura, arrugada, y la certeza de que la melodía podía encender algo más que nostalgia, podía despertar resistencia en aquellos que aún recordaban. La estación alienígena se elevó como un ojo dormido. Y el equipo partió. La infiltración fue teatro y violencia. Flotaron sombras entre canales de ventilación, se deslizaron por pasadizos donde la gravedad jugaba con los reflejos, se ocultaron detrás de estatuas vivientes con carapaz. Cada corredor tenía su propio silencio, un silencio que la instructora moldeaba con filamentos de luz, y cada silencio podía corromper la mente de un humano si éste permanecía demasiado tiempo en su abrazo. Por eso los miembros del equipo hablaban poco y actuaban con rapidez, por eso las cadenas de radio eran breves y llenas de códigos. El comandante avanzó con la partitura guardada donde nadie pensaría buscar un arma, en un bolsillo que olía a tierra húmeda. El equipo tomó puntos, desactivó sensores y liberó prisioneros que no sabían por qué sus ojos ya no buscaban el horizonte. Los prisioneros, una vez libres, sostenían un vacío que solo se llenaba con historias. Historias de niños que no recordaban el nombre de su madre. Historias de soldados que habían sido reasignados como instrumentadores. Historias que conmovían y endurecían. La nave vibró por una explosión lejana. Al avanzar hacia la cámara de resonancia, encontraron símbolos que hablaban de una idea: la unión era santidad, la identidad era un problema a solucionar. La instructora enseñaba que la paz se alcanzaba al renunciar al conflicto interno, su pedagogía saturaba el aire como ácido. Para los humanos aquello equivalía a borrado. Y cada uno de los liberados traía consigo un fragmento de la verdad que alimentaba la rabia del equipo: la humanidad no podía desaparecer bajo la etiqueta de orden. Los humanos no rezan. Actúan. Uno de los rescatados era un hombre mayor con cicatrices en la cara que parecían mapas. Su memoria estaba fragmentada, pero una noche, en el refugio improvisado, tocó unas teclas oxidadas de un piano de a bordo y dejó escapar una melodía rota. En esa música hubo un hilo que conectó a todos, una nostalgia que ardía y que el comandante supo aprovechar.
Esa noche, junto a las máquinas humilladas, acordaron un plan mayor. Si no podían destruir la instructora sin pagar un precio intolerable, entonces quebrarían el ritual sembrando memoria allí mismo. Una memoria que resistiera la reescritura. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Los días siguientes se llenaron de pequeñas tragedias que templaban la voluntad. Un apoyo falló, una cámara detectó la manipulación de energía, una patrulla llegó justo cuando un equipo salía de una esclusa. Cada pérdida dejaba una marca que ardía como carbón en la garganta del comandante. Perdieron a un oficial joven que había reído la primera noche del plan, su cuerpo fue desplazado por la gravedad y dejado a la deriva entre paneles. En el bolsillo del joven encontraron una foto, un niño con manitas pequeñas sosteniendo una fruta extraña. El comandante no miró la foto 2 veces. La guardó con el resto de las memorias. El universo contuvo el aliento. Cuando por fin alcanzaron la cámara de resonancia, el lugar era más hermoso de lo que cualquier descripción humana podría capturar, columnas vivas que se curvaban hacia un núcleo que latía con luz azul, capas de membrana que vibraban con frecuencias capaces de imponer calma y deseo. En el centro, la instructora estaba de pie, inmensa, sus filamentos desplegados como banderas. No habló. No era necesario. Su presencia era un decreto. Sus ojos, si podían llamarse así, evaluaron a los humanos como quien inspecciona semillas. El comandante sintió la tentación de humillarla con el odio, pero la contemplación fue breve. Lo que la instructora ofrecía no era simple violencia, era una alternativa perversa, una promesa de orden que seducía a los más débiles. Y la humanidad, en su belleza desordenada, debía aferrarse a su ruido interno. La instructora extendió un filamento que atrapó el aire. Y la cámara respondió con una canción que no era de ellos. Hubo un momento en que la instructora proyectó memorias falsas, imágenes de familias integradas en el imperio, escenas de prosperidad reclamadas a expensas del libre albedrío. Aquello era la trampa perfecta, consistía en hacer a la víctima añorar la uniformidad. El comandante vio las imágenes y las dejó pasar. No las negó, simplemente supo que ninguna imagen podría pesar tanto como la voz real de un niño. Por eso, en un acto que rozó la locura, sacó la partitura arrugada y la tocó. Una nota sola flotó en el aire hostil. Una nota. La música, esa pequeña mota de humanidad, fue como arrojar una piedra en un lago cristalino. Las ondas alcanzaron las membranas de la cámara, y en ese instante, algunos prisioneros parpadearon. La música no desactivó la tecnología, pero introdujo ruido, fue una violación del silencio impuesto. Los guardias titubearon. La instructora inclinó la cabeza, sorprendida por una cosa que ella misma no podía prever, la persistencia de una melodía aprendida en la carne humana. Los recuerdos que la música invocó fueron dolorosos, sí, pero también indignantes, la memoria de hogares quemados, de manos que al sostener otras manos hicieron juramentos que ni la tecnología podía borrar. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La respuesta alienígena fue feroz. Las paredes vibraron con intensidad y el equipo sufrió consecuencias. Un soldado perdió la conciencia, otro quedó atrapado en un campo de sedación. El comandante, empujado por la rabia y el miedo, rompió un panel con la culata de su arma para exponer los núcleos. No buscaban destruir la cámara entera, buscaban fracturar la sincronía suficiente para que la memoria humana pudiera infiltrarse como una plaga. Fue entonces cuando comprendieron que la instructora no atacaría mediante fuerza física sola, su arma era la seducción de orden. Para contrarrestarla había que demostrar que el desorden humano contenía belleza suficiente como para justificar su existencia. Esa idea era una subversión y, por lo tanto, una bomba. Los humanos no rezan. Actúan. Un sacrificio fue necesario. Un miembro del equipo se ofreció, tal vez sin pedir permiso, tal vez por culpa de un juramento más antiguo. Se acercó a la membrana y se dejó inmovilizar para que la cámara no pudiera reajustarse tan rápido. Sus últimos movimientos fueron una coreografía de entrega,
cerró los ojos con una sonrisa que parecía perdón. Cuando su cuerpo fue tomado por los filamentos, la instructora intentó moldear su mente. Pero la música que aún flotaba, la imagen de la foto en el bolsillo, el recuerdo de una risa infantil, se filtraron por las grietas y enseñaron a ese cuerpo a resistir. El sacrificio no impidió la manipulación, pero alteró su dirección. El universo contuvo el aliento. La fractura sucedió con ruido, alarmas, explosiones, la nave entera oscilando como una bestia herida. La instructora, por primera vez, mostró un gesto que pudo interpretarse como sorpresa. El equipo aprovechó la confusión para liberar a los prisioneros que aún eran prisioneros solo de la obediencia. El comandante vio a algunos recuperar la voluntad como quien regresa de un sueño largo. Sus ojos tenían el brillo del que vuelve a elegir. La confrontación final no fue un duelo convencional. La cámara de resonancia era un anfiteatro de almas donde la instructora tejía su dogma. El comandante, con la partitura apretada contra el corazón, ingresó con los pocos que quedaban. La instructora ocupaba el centro como un ídolo. Sus filamentos bañaban la sala en un resplandor que pareciera besos mecánicos. Todo alrededor, la tecnología adaptativa intentaba absorber los estímulos externos y neutralizarlos. El planeta observaba, la galaxia quizá también. El comandante avanzó, no con odio, sino con la determinación de quien entrega una confianza, iba a poner allí la memoria humana como arma. La instructora no habló, su silencio era lengua y látigo. Ella proyectó imágenes de futuros posibles, sociedades integradas, recursos compartidos, la promesa de un orden sin dolor. El comandante respondió tocando una serie de notas con la partitura, una melodía simple, rota y real. La música se filtró por el recinto y, sorprendentemente, halló resonancia dentro de otras mentes. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En ese instante la instructora aplicó su último recurso, un pulso que pretendía sincronizar voluntades, un coro de filamentos que buscaban conectar todas las mentes presentes. Fue una ola que intentó aplastar la diferencia. Todos sintieron su peso, un temblor que pretendía alisar los bordes, hacer idénticos los contornos. El comandante, con la música aún en la boca, ofreció otra cosa, no repitió la partitura como imploración, sino como señal de quien entiende la pérdida. No pidió que la instructora cediera. Mostró, con notas y memoria, porque no podían ceder. Una voz infantil, no real, pero evocada, flotó en su cabeza. Y la instructora dudó. La duda fue un peligro para el imperio. Si una instructora dudaba, la narrativa que sostenía la autoridad quedaba expuesta. Algunos prisioneros, en ese momento, empezaron a cantar con la partitura, pequeños y desafinados, pero humanos. La sincronía rompió su propia línea, en lugar de la unificación esperada, se creó fractura. La tecnología, diseñada para armonizar, se vio sometida a la cacofonía humana. En la violencia de esa cacofonía, la instructora sufrió el equivalente a una herida moral. El estruendo final fue una mezcla de luz y sonido. Pabellones arrancados, matrices que chispeaban, membranas que se despedazaban con la belleza del desorden. La instructora cayó de rodillas, no por herida física sino por el reconocimiento de que su método no tenía derecho sobre la voluntad que ahora tomaba forma renovada. En su caída hubo algo que no era derrota triunfal humana, era la constatación de un intercambio doloroso. Muchos pagarían con vida la interrupción del proceso. El comandante pagó el tributo de su equipo y de su propia sangre, pues el precio de inyectar la memoria en la cámara fue la exposición a contrafuerzas que dañaron la carne. El universo contuvo el aliento. Cuando todo se calmó, la instructora aún respiraba. No murió. Lo que quedó fue otro efecto, la idea de que su enseñanza podía ser desafiada. Sus filamentos, ahora rotos, yacían como pétalos de metal. Ella miró al comandante y vio en sus ojos la misma sombra que había visto en tantos cautivos, el reflejo de la capacidad humana de elegir. No hubo compasión súbita, solo la constatación de una pérdida.
El comandante, sostenido por los suyos, aferró la partitura. En la distancia, un niño entre los rescatados tarareó y nadie lo silenció. Los humanos no rezan. Actúan. Las consecuencias fueron agridulces. Se evacuó la estación, se rescataron a los que podían moverse y se enterró a los que habían pagado con la vida. La instructora fue retenida, no ejecutada. La humanidad no buscaba el exterminio cuando podía enseñar. Era, en parte, un acto de orgullo mayor, demostrar que podían ganar sin descender a la bestialidad del enemigo. En los meses siguientes, las historias de la cámara de resonancia se convirtieron en advertencias y en leyendas. La música que arrancó la resistencia se transcribió y se dispersó por pequeñas colonias como un talismán. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. A veces, en las noches del refugio recién levantado, el comandante se sentaba frente a un piano improvisado. Sus dedos eran toscos, pero aprendieron a encontrar la línea de la melodía que había salvado todo. Recordaba la mano de su hija pequeña en la cuerda del tiempo. Recordaba la imagen de la foto en el bolsillo del joven soldado. Recordaba la bandera que ardió y el juramento. Y en esos momentos aparecía una ternura que no era suave ni sentimental, era una certeza templada en memoria y pérdida. Aquella ternura era la razón por la que los humanos seguirían luchando, no por territorios, sino por manos que se tomaban y por canciones que no podían ser borradas. El universo contuvo el aliento. La instructora, confinada pero viva, fue testigo de algo nuevo, aulas donde se hablaba de identidad, donde se discutía el dilema ético de imponer orden por imposición cultural. Algunos alienígenas, incluso, comenzaron a cuestionar la doctrina de la fusión. No se trataba de un cambio inmediato, era lento como la tectónica. Pero la semilla quedaba plantada. En la periferia, la humanidad reconstruía sus ceremonias, pequeños actos de rebelión que se parecían a la risa, a la comida compartida, a la música que se tocaba a escondidas. Los niños crecían con historias del comandante que tocó una melodía para romper una cámara. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En una ceremonia sencilla, los sobrevivientes izaron una bandera parcialmente quemada sobre un mástil improvisado. La tela tenía marcas de sangre y hollín, pero también el recuerdo de manos que la sostuvieron. La bandera no servía para reclamar soberanía completa sobre la galaxia, servía para recordar que habían sido capaces de decir no cuando se les ofrecía la facilidad de renunciar a la memoria. La música seguía en los talleres, en las plazas que improvisaban con viejos contenedores. Un niño, creciendo sin miedo, tarareaba la melodía que salvó la cámara y no sabía que su canto había sido un arma. Los humanos no rezan. Actúan. El comandante, ahora más viejo y con la ropa remendada del deber, miró una vez más las estrellas desde la loma del asentamiento. Allí, en la penumbra, pensó en los que habían caído, en la instructora que aún respiraba, en la promesa que habían hecho. No era una promesa de victoria permanente. Era una promesa de memoria. No solo quien defendía un planeta, también quien cuidaba las historias que lo definían. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Y cuando la noche se cerró, cuando la música y el murmullo de la gente se combinaron en una nueva liturgia de resistencia, la idea quedó clara para todos los que habían sido tocados por el evento. La invasión había buscado cuerpos y silencio, pero lo que despertó fue otra cosa. La humanidad, con su ruido, su música rota y sus recuerdos, había encendido una chispa que ya no podía apagarse. Fue una victoria con precio, sí, fue también el nacimiento de una leyenda que viajaría en las voces y no en los himnos oficiales. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.